En este mundo, algunas personas son atropelladas por camiones y son enviadas a un reino más allá de su imaginación. Esto es exactamente lo que le pasó a nuestro personaje principal, Nozaki Hitoshi. En su vida anterior, a menudo lo llamaban el hombre salvaje debido a su nombre y apariencia. Ahora, de repente se encuentra en un extraño bosque de otro mundo, vestido solo con una falda de paja. Sentado junto al fuego que encendió, contempla la comida que se cocina. Pero, ¿cómo sucedió esto y por qué él, entre todas las personas? Mientras come, los recuerdos le inundan y revelan cómo terminó en esta situación. Todo empezó con un camión. De camino al trabajo, Nozaki vio a un estudiante a punto de ser atropellado por un vehículo. Un fuerte impulso surgió dentro de él, impulsándolo a salvar al estudiante. Corrió hacia adelante y empujó al estudiante fuera del camino, pero lamentablemente, él mismo fue atropellado por el camión. Tumbado en el camino, con sangre por todas partes, empezó a perder el conocimiento. Su último pensamiento fue que si tuviera la oportunidad, elegiría renacer. Y eso es exactamente lo que pasó. Nozaki sintió como si estuviera cayendo del cielo a un abismo sin fin. Todo se oscureció y perdió el conocimiento. No mucho después, se despertó y miró hacia el cielo. Las hojas susurrando con el viento. Claramente, estaba en un mundo diferente. Nozaki se puso de pie rápidamente y escaneó sus alrededores para determinar su próximo movimiento. No tenía habilidades especiales ni ropa. Nozaki se recordó a sí mismo que debía mantener la calma para evaluar la situación y priorizar sus planes. Después de levantarse, vio un gran árbol en el bosque. Luchando por subir a la cima, miró a su alrededor para determinar su próximo movimiento. Lamentablemente, todo lo que vio fue una interminable extensión de árboles. Se preguntó si moverse de noche sería peligroso. Pero luego decidió centrarse en su principal prioridad: encontrar agua. Una vez que consiguiera agua, establecería una base y buscaría comida. Pero primero necesitaba algo para cubrirse. Tomó cortezas de árboles cercanos y las ató para hacer una falda improvisada. Aunque incómodo, le ayudó a concentrarse en la supervivencia. Nozaki agradeció en silencio el conocimiento que obtuvo del Discovery Channel, que le ayudó a conservar cierta dignidad como ser humano. Ahora estaba listo para entrar en la verdadera fase de supervivencia. Caminó por el denso bosque, luchando por navegar en el entorno estrecho. Se preguntó si realmente encontraría una fuente de agua. De repente, un ruido entre los arbustos hizo que Nozaki se congelara de miedo. El sonido se detuvo y se dio cuenta. Parecía ser un animal pequeño. Se dio cuenta de que sus ojos no eran muy efectivos en el bosque, mientras sus oídos estaban abrumados con la información de su entorno. Nozaki comprendió que necesitaba aprovechar su oído para buscar eficazmente en el bosque. Continuando su viaje, se concentró en cada sonido a su alrededor. Entonces, inesperadamente, se escuchó un ruido distinto. Nozaki comenzó a correr hacia el sonido, sabiendo exactamente que era el sonido del agua. Finalmente, se paró frente al río, admirando el agua que fluye. Nozaki entró al agua y gritó de alegría. Ahuecando sus manos, beber felizmente. Pero su aventura no terminó ahí. Lo siguiente que necesitaba era encontrar refugio. Así que regresó al bosque, recordándose a sí mismo que para encontrar comida necesitaba un lugar no demasiado cerca de la fuente de agua. Después de una corta caminata, Nozaki descubrió un gran árbol hueco, con entrada a su altura. Este era el lugar ideal para vivir. Decidió quedarse allí, sentarse a pensar en cómo buscar comida. Nozaki examinó su brazo después de aplicar jugo de fruta en la piel para comprobar si había alguna irritación. Si lo hiciera, esa fruta no sería comestible y tendría que encontrar otro tipo. Afortunadamente, no experimentó ninguna reacción. Comenzó a dar pequeños bocados y esperó unas horas para asegurarse de no tener alergia o cualquier reacción negativa, aunque pueda ser alérgico a esta fruta. Nozaki tuvo suerte de tener muchas fuentes de alimentos de apariencia comestible a su alrededor. Ahora, lo último que necesitaba hacer era iniciar un incendio. Tomó un palo de madera y empezó a hacerla girar contra otro palo. Al principio, las cosas no salieron bien. De hecho, fracasó durante horas, probando varios métodos. Pero afortunadamente, después de algunos intentos pacientes, finalmente se encendió una chispa y logró crear un fuego decente. Lo llamó el fuego más hermoso que jamás había visto. Sentado junto al fuego, Nozaki se preguntó cuánto tiempo le llevaría a escapar del bosque. Se acostó, preparándose para descansar para el viaje de caza del día siguiente.
De repente apareció un cuadro de notificación ante él, sorprendiendo a Nozaki para que se sentara erguido y lo mirara fijamente. La notificación mostraba su estado y habilidades. Solo tenía una habilidad, el karate. Pero no se sintió ofendido. En cambio, le pareció apropiado. Al día siguiente, Nozaki comenzó su búsqueda. Se sentó en una rama, sosteniendo un palo grande como arma, esperando que un animal entrara en la trampa que había tendido de memoria. Un ruido resonó y apareció una criatura parecida a un conejo. Nozaki se sintió decepcionado por su tamaño, pensando que era demasiado pequeño para la trampa. La criatura escuchó algo y comenzó a huir. En ese momento, Nozaki se dio cuenta de que algo se acercaba. Él miró por encima y vio duendes que comenzaban a emerger del bosque. Estaba asombrado de que fueran reales, pero estaba preocupado porque sabía que no podía luchar contra ellos. Nozaki notó que los duendes se dirigían hacia la trampa que había tendido. Pensó que esta podría ser una oportunidad para adquirir experiencia. Un duende se acercó a la trampa y olió algo, haciendo que Nozaki se preocupara de que la trampa no funcionara si el olor no estaba oculto. Tenía razón, los duendes reconocieron fácilmente la trampa y quitó la paja que cubría el hoyo, dejando a Nozaki asombrado. Sin otra opción, saltó del árbol y agitó su bastón hacia los duendes. Rápidamente derribó uno de los 3 duendes con un poderoso golpe, provocando que estalle al impactar. Mirando a los 2 restantes con determinación, Nozaki cargó contra el siguiente, que todavía estaba aturdido por su compañero caído, pateándolo en el cuello. Envió al segundo duende a volar, volviéndose hacia el último duende. Su objetivo era terminarlo rápidamente, solo para darse cuenta de que estaba listo para golpearlo con su bastón. El duende atacó con un poderoso golpe hacia abajo, creando una gran apertura para que Nozaki contraataque. Aprovechando la oportunidad, le dio un puñetazo al duende en la cara, enviándolo a volar. Sin embargo, el golpe no lo derribó. Mientras el duende se levantaba rápidamente, haciendo que Nozaki piense que sus puntos débiles podrían ser diferentes a los de los humanos. El duende rugió y comenzó a atacar salvajemente, obligando a Nozaki a luchar a la defensiva, sabiendo que no podía seguir adelante para atacar. Pero entonces, a Nozaki se le ocurrió una idea. Deliberadamente se metió en la raíz de un árbol y fingió caer. Esto hizo que el duende pensara que tenía una apertura, pero Nozaki lo hizo para atraerlo, para asestar un golpe descendente. Esquivó fácilmente el ataque y le dio un golpe de karate en el cuello. El duende se desplomó en el suelo, boca abajo y oficialmente muerto. Nozaki se quedó allí, mirando su cuerpo caído, esperando a ver si ganaría experiencia con esta muerte. Cuando pisó las cabezas de los monstruos, se escuchó un crujido, y Nozaki aplastó los cráneos de los 3 duendes. Continuó mirando lo que acababa de hacer, hasta que comenzó a temblar de sorpresa e incredulidad. Estaba entusiasmado por el hecho de haber ganado su primera batalla contra los monstruos de este mundo. Al caer la noche, regresó a su refugio y comenzó a cocinar la carne de los duendes. También reunió otro botín y lo colgó en una rama cercana, incluidas pieles de duende que podría usar como ropa más adelante. Nozaki comprobó su estado y se dio cuenta de que había subido de nivel. Miró al cielo con determinación y gritó que podía superar cualquier desafío sin problemas. Pasó el tiempo y se vio a un hombre corriendo por el bosque, persiguiendo a una criatura que parecía un niño. Le gritó que se detuviera, haciendo todo lo posible para evitar que escapara. Ese hombre era Nozaki, y ya habían pasado 3 meses desde que llegó a este mundo. Desde el primer día, le había dejado crecer el pelo y la barba, alcanzando el nivel 8. Los sentidos de Nozaki se habían agudizado con su nivel, permitiéndole predecir que la criatura estaba a punto de girar a la izquierda. Con un salto, se abalanzó hacia adelante y agarró con éxito la pierna de la criatura, haciéndola caer. Sus habilidades físicas también habían mejorado con el tiempo. Levantando a la criatura sobre su espalda, se preparó para irse hasta que miró hacia atrás y notó varias plantas de chile cerca de donde atrapó a la criatura, o al menos un tipo de planta que se parecía exactamente al chile. Estas plantas podrían usarse para exterminar insectos, desinfectar o restaurar la salud. Nozaki quería recolectar tantos chiles como fuera posible. Mientras recogía, escuchó los sonidos de los duendes cerca. Al principio pensó que eran ruidosos y que valía la pena matarlos, pero luego cambió de opinión y se dio cuenta de que no importaba considerando su nivel.
Comenzó a preocuparse de haberse convertido en el rey de este bosque después de 3 meses de vivir aquí. De repente, los duendes se quedaron en silencio, y un fuerte rugido resonó desde un rincón del bosque. Nozaki estaba conmocionado y asustado, sin saber qué criatura podía hacer un sonido tan aterrador, especialmente porque durante los últimos 3 meses, los únicos monstruos que había encontrado eran los duendes. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue una gran criatura saliendo de la oscuridad, sosteniendo una espada en su mano. Nozaki creía que la criatura que tenía delante era una forma evolucionada de un duende, un hobgoblin, casi el doble del tamaño de los duendes normales. Pensó que Hobgoblin los reprendería por pelear entre ellos. Pero ese no fue el caso. El Hobgoblin apretó con más fuerza la espada, antes de lanzarlo repentinamente violentamente hacia los temblorosos duendes, cortando sus cuerpos por la mitad. Nozaki estaba completamente atónito. Su boca se abrió cuando se dio cuenta de que no había manera de que pudiera matar a este monstruo. Desde que llegó a este mundo, esta fue la primera vez que se encontró con una criatura más fuerte que él. Desafortunadamente, Hobgoblin había visto a Nozaki, rugió y lo persiguió por el bosque. Por primera vez en su vida, fue perseguido. Nozaki corrió lo más rápido que pudo a través del bosque, tratando de escapar de la criatura, pero ésta siguió persiguiéndolo. Sin embargo, el monstruo comenzó a disminuir la velocidad. Nozaki se dio cuenta de que, con su enorme tamaño, tendría dificultades para moverse por el bosque, pero esta no sería la última vez que lo encontró, ya que el agudo olfato de un duende evolucionado rastrearía fácilmente su olor. Fue entonces cuando Nozaki comprendió que este bosque ya no sería seguro para él. El Hobgoblin nunca se rendiría hasta morir. Su única opción era abandonar el bosque, sabiendo que no podría derrotarlo. A pesar de su cuerpo tembloroso, se apresuró a llegar a casa, recogiendo todo y preparándose para partir, despidiéndose de su primer hogar. Y así comenzó su viaje. Comenzó a caminar lentamente por el bosque, deteniéndose solo para descansar cuando oscureció, incluso cuando cayó la noche. Permaneció ansioso, sabiendo que monstruos como Hobgoblin podrían aparecer en cualquier momento y atacarlo. Cada segundo examinaba sus alrededores, manteniéndose cauteloso. Cada día atravesaba bosques y arroyos. Escalé montañas, buscando un nuevo lugar al que llamar hogar. A veces pasaba por un lago, y tomó un sorbo de agua de ella. Se sorprendió al encontrar una criatura parecida a un ciervo con 2 cabezas parada cerca, bebiendo mientras lo miraba fijamente. Al caer la noche, se sentó debajo de un árbol, con la cabeza apoyada entre las rodillas, temblando de frío. No tenía idea de cuántos días habían pasado desde que abandonó su refugio. Solo esperaba encontrar una ciudad pronto. Cuando empezó a quedarse dormido, anhelaba conocer a otro humano. Al día siguiente continuó su viaje. Una criatura que parecía un leopardo pasó rápidamente, y Nozaki tuvo que esconderse en el barro para evitar ser detectado, sabiendo que de lo contrario se volvería hostil. Salió del lodo para respirar aire fresco, mientras el barro goteaba por su cuerpo. En silencio agradeció al pantano por salvarle la vida en ese momento. Después de limpiarse el barro, siguió avanzando por el bosque. Al doblar una esquina, vio algo en una colina cercana, pensando que podría ser otro monstruo. Se agachó detrás de unos arbustos y miró hacia arriba. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo que realmente era. Era otro humano. Observó cómo ella recogía algo del suelo y lo colocaba en una canasta a su lado. Nozaki miró a la chica con sorpresa y admiración. Ella se dio la vuelta y vio a Nozaki intentando para llamar su atención. La niña se sorprendió al verlo. Su expresión cambió a una de alarma, mientras ella le hacía un gesto para que se quedara atrás, dejando a Nozaki confundido. Ella gritó, «¡Duende!», haciéndolo aún más desconcertado, mientras la veía comenzar a correr en la dirección opuesta. ¿Por qué le tenía miedo? Se sintió decepcionado, porque este era su primer encuentro con otro humano, pensando que debía haberla asustado. Pero entonces escuchó el gruñido y los gritos de la niña mientras huía. Nozaki reconoció instantáneamente ese gruñido, e inmediatamente corrió hacia el sonido. Era la voz de un Hobgoblin. Continuó corriendo tan rápido como pudo, sabiendo que no se trataba de un Hobgoblin cualquiera, sino del que había estado decidido a matarlo desde su encuentro. Nozaki comenzó a sentirse culpable por la chica capturada por el monstruo, pensando que era culpa suya por vagar demasiado tiempo en el bosque. Finalmente, Nozaki alcanzó al Hobgoblin. Lo vio con la niña colgada sobre su hombro. Le gritó a la criatura que la soltara, pero ésta no le hizo caso.
Nozaki gritó de nuevo, ordenándole al monstruo que la dejara ir. Esta vez se giró, sorprendido por su voz. Mientras giraba, Nozaki saltó en el aire, dejando escapar un poderoso grito de batalla. Agarró una enredadera frente a él, balanceándose desde una rama y usándola para impulsarse hacia adelante a mayor velocidad, acortando gradualmente la distancia hasta el Hobgoblin. Finalmente se enfrentó directamente al monstruo. Nozaki le dio un fuerte rodillazo en la cara, golpeando su nariz y haciendo que deje caer a la niña. Aterrizó en el suelo sin ningún problema y miró hacia arriba, pero quedó atónito al ver que la criatura no cayó. Simplemente se balanceó ligeramente por el impacto. Nozaki se sorprendió, incapaz de creer que después de recibir un golpe tan fuerte, el monstruo todavía estuviera en pie. Nozaki rápidamente miró a la chica, que todavía estaba tratando de levantarse después de caer del Hobgoblin. Le preguntó si estaba bien y si podía mantenerse en pie. La niña confirmó que estaba bien, y Nozaki le ordenó que corriera mientras él se ocupaba del monstruo. Se preguntó si ella se había separado de su grupo, pero inmediatamente descartó ese pensamiento y le dijo que corriera a cualquier parte, siempre y cuando abandonara este lugar. Ella le obedeció sin dudarlo. El Hobgoblin miró hacia arriba y finalmente se recuperó, con sangre saliendo de su nariz. Cuando la niña comenzó a correr en la dirección opuesta, Nozaki se volvió para enfrentar al monstruo nuevamente, sintiéndose más seguro que nunca en comparación con la primera vez que lo encontró hace semanas. A pesar de su nueva confianza, Nozaki no tuvo más remedio que luchar. Miró fijamente a la criatura frente a él, preparándose para la batalla. Tembló al oír su corazón acelerarse. La presión de enfrentarse a este Hobgoblin se sentía casi como si estuviera luchando contra un oso. Todo lo que quería hacer era correr, pero no podía, ya que tenía que proteger a la chica. Gritó Nozaki, desafiando al monstruo a venir hacia él. El Hobgoblin blandió su espada hacia él, pero Nozaki rápidamente lo esquivó. Se dio cuenta de que sus ataques eran pesados, pero tenían movimientos amplios, lo que significaba que la batalla favorecería al luchador más rápido. Nozaki decidió atacar, pero rápidamente descubrió que no era nada fácil. La piel del Hobgoblin era demasiado dura para que un puñetazo pudiera causar daño. Comprendió que un puñetazo sería casi inútil. Nozaki sintió que era injusto que ni siquiera pudiera rascarlo, mientras un solo golpe de la criatura podría matarlo instantáneamente. Sabía que necesitaba encontrar un enfoque diferente. Nozaki pateó directamente al punto débil del monstruo, aturdiéndolo inmediatamente. Al darse cuenta de que el ataque fue efectivo, rápidamente le dio un cabezazo. Lanzó algunos golpes y se lanzó hacia adelante, metiendo sus dedos en los ojos del Hobgoblin. La criatura aulló de dolor y la sangre manaba de sus ojos. Nozaki estaba encantado de que su ataque hubiera tenido éxito. Pero justo después de eso, el Hobgoblin comenzó a atacar frenéticamente. Y desafortunadamente, uno de sus golpes cayó sobre Nozaki. Fue arrojado hacia atrás, rodando por el suelo. Nozaki luchó por ponerse de pie después del fuerte impacto, limpiando la sangre de su cuerpo mientras miraba a la criatura, que ahora comenzaron a aparecer como dos en su visión borrosa. Sabía que necesitaba encontrar rápidamente una manera de acabar con el monstruo, especialmente porque era tan poderoso. A pesar de sus intentos de bloquear sus ataques, la criatura continuó atacando ferozmente. Finalmente, Nozaki se dio cuenta de que solo había un último movimiento que podía darle la oportunidad de ganar: una patada alta. El monstruo lo miró fijamente hasta que de repente lo perdió de vista. Nozaki se lanzó hacia adelante y lanzó una patada alta desde su punto ciego. Esperaba que esta patada derribara a la criatura, y cuando ésta se tambaleó y cayó, con los ojos vacíos, parecía que todo había terminado. Pero de repente, el monstruo revivió y se apresuró a atacar. Agarró a Nozaki y le mordió con fuerza el hombro, haciéndolo gritar de agonía, sintiendo como si le estuvieran a punto de arrancar el brazo. Nozaki sabía que no podía morir en esta situación. Con su última pizca de determinación, levantó el dedo medio y murmuró un desafío. Luego metió su dedo con fuerza en la oreja del Hobgoblin. Esto hizo que la criatura lo tirara hacia un árbol. Nozaki se sentó allí, con la cabeza inclinada, sangre manando de su hombro y su dedo medio roto. Comenzó a sentir que su conciencia se desvanecía, pensando que este sería el final, hasta que vio una planta con un fruto parecido a un chile frente a él. Este chile podía ser sumamente picante, pero era la última opción que tenía en ese momento. No sabía si eso lo salvaría o lo mataría. El Hobgoblin miró fijamente a Nozaki,
gruñendo, mientras cargaba hacia él. Nozaki rápidamente tragó el chile mientras el monstruo se acercaba, listo para dar el golpe final. Pero justo en ese momento, los ojos de Nozaki se abrieron de par en par. Se puso de pie de un salto y esquivó el ataque. Escupió el chile a los ojos del monstruo, haciendo que se tambalee de dolor. Nozaki saltó en el aire, bajando con fuerza su codo y rodilla sobre la cabeza de la criatura. Finalmente, el Hobgoblin cayó. Tanto Nozaki como el cuerpo sin vida de la criatura yacían en el suelo. Mientras miraba al cielo con asombro. Había ganado. Finalmente había triunfado. Pero desafortunadamente, Nozaki no pudo moverse, habiendo gastado todas sus fuerzas en la pelea. Empezó a perder el conocimiento y cerró los ojos, hasta que escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Era la voz de la chica, llamándolo, preguntándole si estaba bien, pero aún refiriéndose a él como un duende. Se preguntó a quién estaba llamando duende antes de perder rápidamente el conocimiento nuevamente. La niña se dio cuenta de que estaba sangrando y lo llevó de regreso a su aldea. Cuando Nozaki abrió los ojos, se encontró en un lugar desconocido. Él yacía en la cama. Luego se sentó rápidamente, preguntándose dónde estaba. El dolor le atravesó el hombro, acompañado de recuerdos de la batalla con Hobgoblin. Se preguntó si la niña fue quien lo había ayudado. Nozaki sabía que esta casa pertenecía a humanos, lo que significaba que la chica probablemente lo había traído aquí. Después de varios meses en este extraño mundo, finalmente había puesto un pie en un pueblo humano. Miró alrededor de la cama en la que se encontraba, preguntándose si era la misma cama que usaba la familia de la niña. De repente, la niña irrumpió en la habitación, emocionada al ver que estaba despierto. Nozaki saludó torpemente, con el rostro sonrojado, murmurando que no olía nada en la casa. Pero la muchacha rápidamente le dijo que tenía que irse inmediatamente. Nozaki estaba confundido hasta que le explicó que los aldeanos vendrían y querían atacarlo. Atónito, Nozaki preguntó por qué querrían hacer eso. La niña le hizo un gesto para que mirara por la ventana y sus ojos se abrieron como platos. Cuando vio una multitud de aldeanos reunidos afuera, armados con horcas y armas, con expresiones llenas de malicia. Le preguntó a la niña si ella fue quien lo había salvado. Mientras los aldeanos se acercaban lentamente, Nozaki preguntó ansiosamente qué había hecho para que quisieran matarlo. Explicó que los materiales del Hobgoblin eran extremadamente raros y podían venderse a un precio elevado. Esto hizo que Nozaki se diera cuenta de que los aldeanos querían matarlo para apoderarse de esos recursos. Un hombre entre la multitud pidió a todos que se detuvieran cuando se acercaba a la puerta, llamando suavemente y pidiendo al farmacéutico del pueblo para abrirse. Nozaki se volvió hacia la niña y le preguntó si era la farmacéutica, pero ella inmediatamente le indicó que se callara. La niña les gritó a los aldeanos, exigiendo que se fueran a casa y no tocaran a su paciente. Pero el hombre respondió que encontrarían una manera de resolver las cosas amistosamente. Continuó explicando que su padre, el jefe de la aldea, los había protegido. Reprendió a la niña por haber golpeado a una anciana y le exigió que demostrara que esta vez sería diferente. Declaró que solo quería matar a Nozaki si no podían llegar a un acuerdo. Pero tanto la chica como Nozaki sintieron que era una mentira. La chica afirmó que no había pruebas que demostraran que Nozaki había matado al duende y advirtió a los aldeanos que no entraran por la puerta trasera. Después se dio la vuelta para cuidar de Nozaki, entregándole un ungüento e indicándole que lo aplicara al menos 3 veces al día. Nozaki estaba a punto de decir algo, pero la chica rápidamente le dijo que no se preocupara por ella, recordándole que el paciente debe permanecer en silencio y escuchar al farmacéutico. De repente, Nozaki escuchó a los aldeanos discutir, matándolos a ambos, hasta que alguien habló y dijo que matar a un farmacéutico causaría problemas. Uno de los hombres dijo que le pediría permiso a su padre para secuestrar a la niña y luego drogarla, lo que sorprendió a Nozaki. Continuaron hablando, diciendo que no querían que ella sufriera daño demasiado pronto. Nozaki apretó los puños, preguntándose si la chica realmente no podía oír lo que estaban planeando afuera. Ella no quería que Nozaki escapara al bosque, pero tal vez tuvo que suceder porque sentía que no podía protegerlo. Ella le advirtió que tuviera cuidado y le agradeció por salvarla. De repente, corrió hacia la puerta principal antes de que Nozaki pudiera reaccionar. Intentó perseguirla para detenerla, pero cayó al suelo de dolor. La chica salió corriendo y se paró frente a la puerta para proteger a Nozaki. Estaba furioso, sabiendo que no podía hacer nada más por ella, y siguió sus instrucciones.
Nozaki huyó por la puerta trasera. Y regresé al bosque, cada paso volviéndose más difícil. Sintió que sus fuerzas se agotaban con cada segundo. De repente Nozaki escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Los aldeanos descubrieron que estaba despierto y tratando de escapar. Al mirar atrás, vio que habían capturado a la niña. Uno de los hombres la llamó terca y la abofeteó, acusándola de engañarlos. Ese acto llenó a Nozaki de intensa rabia. El hombre, que parecía ser el líder, ordenó a los demás encontrar y matar a Nozaki. Mientras el hombre miraba hacia arriba, Nozaki grabó esa imagen en su mente, decidido a recordarla para vengarse más tarde. Les haría pagar por lastimar a la niña. Nozaki corrió hacia el bosque familiar, donde se sintió seguro. Bajo la brillante luz de la luna, se sentó junto a un fuego que había encendido, cocinando su comida. Se metió un bocado de comida en la boca, pensando en ese hombre y en cómo los aldeanos estaban lastimando a la niña, como si ni siquiera les importara. Miró al cielo y preguntó en silencio si alguien podría ayudarlo a regresar a casa. Realmente quería escapar de este mundo. Desechando ese pensamiento, se fue a dormir, esperando el día siguiente. A la mañana siguiente, Nozaki comenzó a mejorar su nueva base, viéndolo poco a poco tomar forma, ya que el último tenía algunos fallos, en su opinión. Luego comenzó a explorar el bosque en busca de más comida. Nozaki descubrió algunas plantas que crecían bajo tierra y se dio cuenta de que la vegetación de este nuevo mundo era bastante similar a la del antiguo. Las frutas que encontró tenían tubérculos parecidos a ñames debajo. Cazar sería difícil si su herida se volviera a abrir, por lo que tuvo la suerte de encontrar un suministro temporal de alimentos que podría durar unos días. Planeaba hacer acopio de alimentos y esperar a que cayera la noche. Cuando llegó la noche, Nozaki volvió a comprobar su estado. Se dio cuenta de que había subido 2 veces de nivel y había desarrollado una nueva habilidad, llamado Raging Wave, después de su encuentro con Hobgoblin. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde que fue traído a este nuevo mundo, Nozaki pensó en su primer encuentro con los humanos, su pelea con el Hobgoblin y ahora en ser perseguido. Comprendió que la gente de este mundo no era tan diferente del anterior. Había quienes lo apreciaban, como la muchacha, y quienes lo despreciaban, como el hombre de la cicatriz alrededor del ojo. En su mente, deseaba la muerte a quienes pretendían matarlo. Nozaki comenzó a prepararse para el futuro, no solo entrenando su cuerpo, sino también preparándose mentalmente para las batallas que se avecinan. Se preguntó si realmente estaba preparado para la pelea. Lo que no sabía era que la niña estaba pasando por cosas terribles, le estaban rasgando la ropa sin su consentimiento. Nozaki finalmente se despertó, luchando por ponerse de pie después de estar completamente exhausto. Cuando levantó la vista, sus ojos se abrieron como platos. Cuando vio un monstruo parecido a una serpiente frente a él, rápidamente agarró su cuello, neutralizándolo al instante, y comencé a comprobar si podía usarse como alimento. Aunque no era mucho, lo cocinó y finalmente tuvo algo de carne para comer después de mucho tiempo. Nozaki recordó las palabras de ese hombre. Se enteró de que la niña había llegado al pueblo con el farmacéutico y su equipo. Cuando el farmacéutico murió, ella asumió su papel, lo que significa que no tenía familia ni apoyo, y quedó aislada del resto del pueblo. Nozaki dejó esos pensamientos a un lado, sabiendo que necesitaba concentrarse en su recuperación. Sabía que dentro de una semana recuperaría todas sus fuerzas. Durante ese tiempo solo podía esperar que la niña estuviera a salvo. Pasó rápidamente una semana y se vieron algunos animales alrededor de un pozo de barro cercano. Escucharon un ruido y se giró solo para darse cuenta de que un hombre estaba emergiendo del barro. Era Nozaki. Cuando las criaturas comenzaron a huir, Nozaki supo que su nuevo objetivo, el hombre, era mucho más peligroso que un Hobgoblin y que necesitaba estar mucho más preparado. Se limpió el barro de la cara, preguntándose si lo que estaba haciendo se parecía a las técnicas de camuflaje que había visto en las películas. Nozaki no quería involucrarse en una pelea si podía evitarla, así que siguió adelante y ejecutó su plan. Había llegado el momento y comenzó a dirigirse hacia el pueblo. 2 hombres se sentaron frente a una casa, aparentemente buscando a Nozaki, pero creían que las posibilidades de que regresara eran escasas. Los 2 hombres sentados afuera se preguntaron qué le había pasado a la niña que había sido capturada, no queriendo involucrarse en los acontecimientos en curso, esperando que la situación se resuelva pronto. Nozaki escuchó desde un costado de la casa y supo que necesitaba entrar por la puerta trasera. Cuando llegó, Nozaki vio a un hombre haciendo guardia, pero afortunadamente era solo una persona.
Lanzó una piedra a la base de un árbol para distraerlo. Luego saltó rápidamente y lo derribó. Nozaki se coló con éxito en la casa, sin que se note. En el interior vio a la niña atada a un pilar. Él corrió y le preguntó si estaba bien, llamando su atención. Nozaki se limpió el barro de la cara y le dijo que estaba allí para ayudarla a escapar de la aldea con él. Él comenzó a desatar las cuerdas, pero para su sorpresa, ella dijo que se quedaría, dejándolo completamente confundido. Explicó que todos sus pacientes estaban en el pueblo y creía que pronto la darían de alta porque no todos eran malos. Cuando Nozaki finalmente desató las cuerdas alrededor de sus piernas, él notó las heridas que las cuerdas le habían causado. También notó que las cuerdas que rodeaban sus muñecas se habían aflojado. Ella le gritó que se fuera, diciendo que había demasiados hombres afuera, y si los enfrentara, terminaría mal. Nozaki permaneció en silencio, con la cabeza gacha, cuando algunos aldeanos entraron a la casa, listos para capturarlo. El hombre estaba encantado de haber encontrado finalmente a Nozaki. Hasta la puerta vino volando hacia él, mientras Nozaki lo arrancaba de sus bisagras, estrellándose contra el cuerpo del hombre y dejándolo inconsciente. Más hombres comenzaron a entrar en la habitación, y Nozaki se preparó para la batalla que se avecinaba. Sus ojos ardían de rabia. Se abalanzaron sobre él todos a la vez, sin dudarlo. Y entonces Nozaki vio al hombre, aquel cuya imagen había grabado a fuego en su mente. El hombre declaró que la última vez fue un error, pero esta vez no dejaría escapar a Nozaki. Nozaki le dijo al hombre que si aceptaba su demanda, le perdonaría la vida. Su demanda era simple: no hacerle más daño a la niña y confesar todo lo que había hecho, luego disculparse. El hombre se rió burlonamente y le dijo a Nozaki que lo olvidara, antes de ordenar a sus hombres que lo mataran. Nozaki esquivó rápidamente cada ataque, incluso bostezando en señal de burla ante sus intentos. Y luego fue su turno de contraatacar. Nozaki inmediatamente lanzó un poderoso puñetazo a la cara de uno de los hombres, tirándolo al suelo. Los demás comprobaron si su camarada estaba bien, mientras que el hombre con la cicatriz alrededor del ojo, la que Nozaki había grabado a fuego en su memoria, decidió manejar la situación él mismo. Declaró que él personalmente mataría a Nozaki. Nozaki preparó su postura nuevamente, sabiendo que los ataques seguirían llegando. Comenzó a sentir que sus sentidos se agudizaban. El hombre, al ver a Nozaki quedarse quieto, se rió y le preguntó si realmente estaba preparado para esta pelea. Este hombre, llamado Philip, era una de las figuras que había llamado la atención de Nozaki. Philip continuó alardeando con arrogancia hasta que uno de los hombres gritó su nombre. Philip, irritado, preguntó qué quería el hombre, hasta que vio que el hombre al que Nozaki había golpeado estaba muerto, asesinado de un solo golpe. Nozaki se quedó allí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, al darse cuenta de que en realidad había matado a un ser humano. Todos en la sala quedaron igualmente atónitos por sus acciones. Mientras Nozaki estaba perdido en sus pensamientos, se preguntaba si los humanos eran realmente tan frágiles. Rápidamente recuperó la compostura y dijo que no estaba sorprendido, ya que el hombre probablemente era simplemente un inútil. Philip, enfurecido, vio cómo Nozaki había matado fácilmente a uno de sus hombres sin siquiera usar un arma. Nozaki se puso de pie nuevamente, levantando los puños, listo para pelear. Cuando los demás comenzaron a rodearlo, se sintió seguro de que podría derrotar a todos en la sala, confiando en sus habilidades de combate, siempre y cuando cada golpe aterrizara con precisión. Había 8 personas en la sala, 3 de ellas empuñando armas decentes, mientras que el resto portaban herramientas agrícolas para defenderse. Nozaki sabía que tenía que confiar en algo más que sus habilidades y fuerza, ya que debía tener cuidado con sus armas. Sin embargo, con las habilidades físicas mejoradas en este mundo, no podían seguir el ritmo de sus movimientos. Sabía que estaría bien mientras permaneciera cerca de sus enemigos. Nozaki cargó directamente hacia Philip, el único armado con escudo y espada. Philip intentó apuñalar a Nozaki con su espada, pero Nozaki lo esquivó fácilmente. De repente, Nozaki pateó el escudo de Philip, haciéndolo reír burlonamente por el movimiento. Philip realmente creía que podía ganar la pelea basándose en las acciones de Nozaki, hasta que la trayectoria del pie de Nozaki cambió inesperadamente. La patada de Nozaki giró y su pie golpeó la cara de Philip. La patada fue tan poderosa que Philip quedó completamente inconsciente, cayendo al suelo, incapaz de comprender cómo podría existir un ataque tan fuerte. Philip terminó con una sola patada.
Nozaki pensó en la patada que acababa de ejecutar y recordó que se llamaba patada brasileña. Pero sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos cuando los hombres restantes entraron todos a la vez. Uno de ellos intentó apuñalarlo con una lanza, mientras otro se acercaba por detrás, intentando cortarlo con una espada. El lancero confiaba en que este sería el final para Nozaki, creyendo que no tenía idea del que atacaba por detrás. Pero estaba equivocado. Nozaki rápidamente miró hacia atrás. Nozaki se giró rápidamente y clavó su codo con fuerza en el estómago del hombre detrás de él. Luego agarró el cuerpo del hombre y lo estrelló con fuerza contra el suelo. Acabar con él, pisoteando su cuello, asegurándose de que no pudiera volver a levantarse. Los hombres restantes quedaron horrorizados ante la vista y parecían como si estuvieran a punto de huir. Pero de alguna manera se quedaron. Nozaki estaba irritado, pero sabía que podía terminar la pelea con un solo movimiento. Les dijo a los hombres restantes que hoy sería un mal día para ellos. Comenzaron a atacarlo sin ningún plan claro. El lancero avanzó, pero Nozaki rápidamente agarró la lanza cuando pasó junto a él, tomando al hombre con la guardia baja. El hombre tiró de la lanza y ordenó a Nozaki que la soltara, y lo hizo. Soltó la lanza, lo que provocó que el hombre tropezara y casi cayera. Nozaki declaró que haría lo que fuera necesario para derrotarlos a todos. Mientras el lancero comenzaba a perder el equilibrio, Nozaki corrió hacia adelante y le dio un puñetazo directo a la cara del lancero, sangre salpicando su puño. Cuando llegó el golpe final, los hombres restantes habían visto suficiente y comenzaron a huir de la horrible escena, huyendo aterrorizados de Nozaki. Algunos de los hombres vomitaron al ver la sangre antes de huir, gritando que había un monstruo entre ellos. Nozaki estaba satisfecho de haberlos ahuyentado a todos. Sin embargo, en ese momento, otro hombre ingresó al área gritando el nombre de Philip. Era el padre de Philip. Me preguntó qué había pasado aquí, y rápidamente se apresuró a comprobar si su hijo todavía estaba vivo. Pero Philip estaba muerto. Levantándose, con lágrimas corriendo por su rostro, enojado le preguntó a Nozaki si fue él quien mató a su hijo. Nozaki no respondió la pregunta del padre de Philip. En cambio, le devolvió la pregunta y le preguntó si el hombre frente a él era responsable de todo lo que había sucedido. De repente, el padre de Philip ordenó a un hombre llamado Hegart que matara a Nozaki por sus acciones. Un hombre con armadura entró en el campo de batalla. Resultó que Hegart había sido criado por el padre de Philip para ese mismo momento, entrenado y preparado para la batalla. El hombre con armadura le dijo al padre de Philip que lo entendía y que le pagaría por salvarle la vida cuando era niño después de que su propio padre lo expulsara de la ciudad. Hegart desenvainó su espada y le dijo a Nozaki que le haría el óxido de su espada. Nozaki notó que la armadura que llevaba Hegart era una armadura de placas e inmediatamente se preparó para una nueva batalla. Nozaki se preguntó qué tendría que hacer. Al sentir la poderosa energía que emanaba de este nuevo enemigo, tan diferente de los que había enfrentado antes. Además, Hegart no tenía huecos en su postura. Nozaki sabía que el hombre que tenía delante era un oponente formidable y empezó a sudar nerviosamente. Decidió que necesitaba prolongar la pelea, con el objetivo de desgastar a su oponente. Al mirar hacia arriba, Nozaki vio al padre de Philip dando órdenes a los aldeanos restantes, instruyéndoles que trajeran de regreso a los que habían huido, incluso armando a las mujeres y los niños, decididos a matar a Nozaki a toda costa. Nozaki intentó concentrarse en regular su respiración, ya que estaba empezando a salirse de control. Respiró hondo y poco a poco recuperó la compostura. Nozaki entendió que si se apresuraba a la batalla, su enemigo lo aprovecharía de inmediato. Comenzó a analizar a su oponente, sin querer perderse ni el más mínimo detalle. Nozaki notó algo extraño en los movimientos de Hegart. Su equilibrio parecía perdido, como si estuviera tratando de ocultar su pierna izquierda. Esto le recordó a Nozaki la vez que sufrió una lesión en la rodilla. Luchando por la recuperación, las rodillas juegan un papel crucial tanto en ataque como en defensa. Y si ese fuera el caso de Hegart, Nozaki especuló que podría intentar una estocada amplia, ya que sería el movimiento más efectivo a esa distancia. Nozaki se rió burlonamente de Hegart por no moverse, dando a entender que tenía miedo. De repente, Hegart se movió, y tal como Nozaki había predicho, se lanzó hacia adelante con su espada. Nozaki lo esquivó rápidamente, o eso pensó. Apenas evitó el golpe, pero la punta de la espada de Hegart rozó su cuello, haciéndole sangre.
Nozaki se dio cuenta de lo peligroso que era Hegard, sabiendo que si su rodilla no estaba comprometida, podrían haberlo matado. Hegard luego reforzó su postura defensiva, pero Nozaki ya había señalado su objetivo, la rodilla izquierda. Se agachó y cargó contra la pierna de Hegard, envolviéndola y haciendo que el hombre con armadura cayera al suelo. Cuando Nozaki comenzó a torcer la articulación de la rodilla, supo que no importaba cuán fuerte fuera la armadura. No pudo proteger la articulación para que no se rompiera. Rápidamente, Nozaki pasó su brazo alrededor del cuello de Hegard, apretando más la cabeza del enemigo. Con un movimiento poderoso, Hegard se desplomó. Sus brazos cayeron inertes al suelo. Sabiendo que la batalla había terminado, Nozaki se levantó lentamente, soltando el cuerpo sin vida de Hegard y colocándolo suavemente en el suelo. Nozaki sintió que una sensación de incredulidad lo invadía al darse cuenta de que había llegado el día en que le rompió el cuello a un hombre. Pero al fin la pelea terminó. O eso creía él, no estaba del todo terminado. Volvió su mirada hacia el padre de Philip y comenzó a caminar hacia él. El hombre, temblando de miedo, empezó a retroceder, tropezando con una roca y cayendo al suelo. Comenzó a rogar por su vida. Pero Nozaki, con frialdad, dijo que era el hombre mismo quien había deseado que ocurriera esta masacre. De repente, el hombre amenazó con maldecir a Nozaki y arrastrarlo al infierno con él. Nozaki respondió con calma, disculpándose y diciendo que era ateo. También se culpó a sí mismo por no permitir que Philip y su grupo ejecutaran su plan antes. Nozaki declaró que no tenía nada más que decir, caminando hacia el hombre, cuando comenzó a gritar de pánico, y ese fue su final. Una vez terminada la batalla, Nozaki se mantuvo erguido, lleno de orgullo, recordándose a sí mismo que ellos habían comenzado todo, desde robar sus materiales al Hobgoblin hasta dañar a la niña. Al recordar a la niña, Nozaki de repente se dio cuenta de que se había olvidado de desatarla. Pero antes de que él pudiera hacer algo, ella salió corriendo del edificio y lo llamó por su nombre. Nozaki se preguntó cómo se había liberado y le explicó que otro paciente suyo la había encontrado y ayudado. Se dio cuenta de que ella había sido testigo de todo lo que había hecho y estaba a punto de explicarle. Pero ella ya entendió después de escuchar lo que había dicho el líder de la aldea. Ella hizo caso omiso de todo lo que había sucedido, sin culparlo. La niña le dijo a Nozaki que era hora de que abandonaran el pueblo lo antes posible, y ella decidió ir con él. Sabía que después de lo que acababa de suceder, lo mejor era irse, ya que sus fuerzas ya no eran necesarias, ya fuera que la aldea decayera o prosperara. Nozaki se dio cuenta de que la chica ahora era su aliada, mientras que él seguía siendo una figura de miedo, dejándola sin un hogar al que regresar. Entendiendo esto, Nozaki le preguntó, antes de irse, si había algo que quisiera llevarse con ella, ya que él podría ayudarla a cargarlo. Cuando la niña terminó de empacar, Nozaki notó que había reunido bastante, con una mochila grande tirada en el suelo. Él empezó a sudar al verlo y le dijo que era hora de irse. Se volvió para mirar el pueblo por última vez. Luego le sonrió y aceptó irse. Nozaki sabía que la expresión de su rostro en ese momento era algo que nunca olvidaría. Continuaron su viaje, calculando que les tomaría unas horas más salir del bosque. La niña explicó que justo más allá del bosque había una carretera principal, con varias posadas esparcidas a lo largo de ella. Durante su viaje, Nozaki comenzó a contarle cómo había terminado aquí, aunque solo le contó que había perdido la memoria cuando llegó al bosque. Mientras seguían hablando, conociendo poco a poco más el uno del otro, Nozaki empezó a notar una sensación extraña en su cabeza. Sintió como si realmente disfrutara de la compañía de la chica. Todavía conversando pero distraído por la comodidad. Sintió mientras hablaba con ella. Parecía alguien que había conocido hacía mucho tiempo. Pasaron 3 días y habían instalado el campamento en algún lugar. Sentado junto al fuego, Nozaki se dio cuenta de que saltarse las posadas había sido un error y ahora tenían que acampar afuera. Cuando nadie le prestaba atención, pensó que era un buen momento para comprobar su estado. La niña le había dicho una vez que los maestros de este mundo usaban dispositivos mágicos de la iglesia para comprobar sus niveles, por lo que el hecho de que pudiera comprobar su estado por sí mismo era inusual. Cuando apareció la pantalla de estado, Nozaki vio que había alcanzado el nivel 15 y obtuvo 2 nuevas habilidades, detectar y ocultar. También notó que su título era Goblin, y comencé a preguntarme quién manejaba este sistema de estatus. Y si el dios que lo envió a este mundo tuvo algo que ver con eso.
Otro título que tuvo fue Monstruo. Nozaki se dio cuenta de que después de matar a esos hombres antes, se había ganado el título de Monstruo. Esta fue la primera noche que Nozaki no pudo dormir después de matar a alguien. Pensó que tenía sentido, dado que la experiencia que adquirió provino de quitar vidas humanas. Se preguntó si, en caso de que estallara una batalla al día siguiente, sería fácil subir de nivel hasta 100. Cuando la chica preguntó sobre la batalla, Nozaki estaba pensando en... Explicó que era poco probable que tal cosa sucediera. Nozaki especuló que podría existir un sistema que lo impida. Luego le preguntó qué sucede cuando miembros de la misma especie se matan entre sí. Dio un paso adelante antes de darse cuenta de que Nozaki se había detenido y tenía la cabeza gacha. Ella preguntó si algo andaba mal, mientras las manos de Nozaki temblaban, recordando sus palabras. Cuando una misma especie se mata entre sí, la experiencia adquirida es casi insignificante. Sin embargo, cuando mató gente, su nivel aumentó significativamente. Comenzó a cuestionar lo que realmente era, mientras el título Monstruo resonaba en su mente. La niña le preguntó si necesitaba medicina y lo vio mirando al cielo con expresión seria. Finalmente, los dos encontraron un lugar para descansar por la noche. Nozaki yacía en la cama, todavía pensando en lo que la chica le había dicho. Sabía que era diferente de los humanos, ya que adquirió experiencia matando a otros. Se dio cuenta de que no podía revelar esta verdad, o sería visto como una amenaza y eliminado de inmediato. De repente, alguien entró en la habitación, llamando su atención. Era la chica, que acababa de salir del baño y le preguntaba qué estaba haciendo allí. Ella le dijo que se fuera, pensando que ya le había dicho que fuera al comedor, y le arrojó una toalla a la cara. Nozaki intentó explicar, diciendo que solo estaba pensando en algunas cosas. Al final ambos se fueron a comer, levantando una copa para celebrar el buen viaje que acababan de completar. Comenzaron su comida, disfrutando de la deliciosa comida. Nozaki sintió una sensación de alivio al saber que su viaje terminaría al día siguiente. También sabía que si seguía a su lado, podría empezar a desarrollar sentimientos por ella, lo que podría traerle desgracias, o peor aún, podría enamorarse de ella. Después de la comida, reanudaron su viaje y finalmente llegaron. La chica señaló hacia adelante, llamando la atención de Nozaki y diciendo que podía ver la ciudad. La ciudad llamada Rock Cliff. Apareció ante ellos, dejando tanto a Nozaki como a la chica atónitos y asombrados de que finalmente habían llegado a su destino. Se acercaron a la fila de personas que esperaban para ingresar a la ciudad, y Nozaki se subió la capucha para ocultarse, en caso de que surgiera algún problema. Cuanto más se acercaban, más impresionados quedaban por la escala y la belleza de la ciudad. Cuando los guardias llamaron al siguiente grupo para que los inspeccionaran, Nozaki y la niña supieron que era su turno. La chica dio un paso adelante, buscando algo en su bolso, sin estar segura de si podría usarlo como pase de entrada. Nozaki comenzó a preocuparse, preguntándose si estaba en una lista de buscados después del incidente en la aldea. Finalmente, la niña sacó una carta de su hermana, que era aprendiz. Los guardias reconocieron que ella era una conocida de alguien llamado Cleren, e inmediatamente les permitieron pasar, incluso despidiéndose de ellos cuando entraron a la ciudad. Nozaki se sorprendió por la facilidad con la que se les permitió entrar y se preguntó quién era Cleren. La niña explicó que Cleren era la hija adoptiva del señor local, Earl Megan. Nozaki quedó desconcertado por esta información, pero dejó que la chica guiara el camino. Caminaron por la ciudad, con Nozaki mirando a su alrededor con asombro ante las vistas desconocidas pero impresionantes que los rodeaban. Nozaki había anticipado esto, sabiendo que Rock Cliff era una ciudad próspera, gracias al comercio, pero aún así estaba cautivado por su vibrante atmósfera. Se sintió aliviado al ver una variedad de razas diferentes, lo que le permitió mezclarse más fácilmente con la multitud. De repente la chica llamó a Nozaki y le dijo que lo alcanzara, sacándolo de su distracción de admirar las vistas. Finalmente llegaron a una casa antigua de la que acababa de salir una mujer. Un anciano estaba afuera, despidiéndose de ella y aconsejándole que no volviera a enfermarse. Cuando la mujer se dio la vuelta, vio a la niña saludándola emocionada, sorprendida por su presencia. La niña, cuyo nombre era Belle, corrió hacia la mujer con emoción en sus ojos. Esta mujer era la que Belle había mencionado antes. Cleren y Belle se abrazaron, saludándose después de un largo tiempo separados. La expresión de Cleren cambió a una más seria cuando preguntó qué había sucedido. Su mirada se desvía hacia Nozaki. Después de que Nozaki se presentara,
y le explicó los hechos ocurridos. Cleren entendió la situación y agradeció a Nozaki por hacer un trabajo tan bueno al traer a Bell a salvo. Cleren llevó a Bell a la casa, queriendo que descanse. Bell hizo una pausa y dijo que Nozaki todavía necesitaba hallar con ellos, y continuó llamándolo Goblin. Se giró y notó que Nozaki no se movía, que fue cuando dijo que esto era el final de su viaje. Cleren, plenamente consciente de quién era Nozaki y lo que había hecho, le advertía que tuviera cuidado ya que había matado a alguien de sangre noble. Nozaki le dio las gracias y comenzó a darse la vuelta. Bell seguía llamándolo, pero Cleren interrumpió y le dijo a Bell que Nozaki estaba pensando en su futuro. Nozaki le dijo a Bell que se cuidara sola, dándole la espalda por completo, sin querer mirar atrás. Bell permaneció en silencio por un momento. Luego, de repente sonrió, deseándole lo mejor a Nozaki y diciéndole que se cuidara solo. Ahora Nozaki estaba solo otra vez. Se sentó junto a una fuente, tratando de ordenar sus pensamientos, antes de levantarse abruptamente y abofeteándose a sí mismo. Este no era el momento de sentirse triste, era el momento de continuar su viaje de supervivencia. Se acercó a un extraño y le preguntó cómo llegar. Luego comenzó a caminar en esa dirección, sabiendo que necesitaba ganar dinero mientras aún estaba aquí. Nozaki se dio cuenta de que tenía que convertirse en un aventurero en la ciudad. Eventualmente, encontró el gremio de aventureros. De pie ante la gran puerta de madera, respiró hondo y entró, comenzando el segundo capítulo de su vida. Reflexionó sobre lo que le esperaba dentro del gremio y la nueva vida que seguiría. Nozaki comenzó a recordar todos los juegos de rol que había jugado, imaginando que podría encontrarse con una camarera o una recepcionista para bendecirlo. Pero la realidad no fue como él la imaginaba. Ante él estaba un anciano. Preguntó si Nozaki estaba allí para registrarse, y cuando Nozaki asintió, le señaló una hoja de papel para que la firmara. Nozaki buscó a tientas la firma, pero el anciano le aseguró que cualquier cosa parecida a una carta sería suficiente, ya que muchos miembros del gremio no sabían escribir. Lo que importaba era la capacidad de una persona para trabajar. El anciano sugirió que Nozaki no debería preocuparse por los chismes de otros miembros del gremio. Mientras Nozaki miraba a su alrededor, notó que se formaban grupos en el bar. Todos los clientes eran aventureros. Muchos ojos estaban puestos en Nozaki desde el momento en que entró. Un grupo en una mesa comenzó a discutir cómo Nozaki parecía peligroso. Uno de los hombres le preguntó a Kimon, otro miembro del grupo, si estaba de acuerdo, y Kaimon asintió. Otro hombre en la mesa expresó su malestar por la situación, de pie, y sacando su arma, claramente desconcertado por la mirada de Nozaki. El hombre de la cola de caballo le dijo al tipo armado que dejara en paz a Nozaki, pero eso no pareció disuadirlo cuando comenzó a acercarse a Nozaki. Parecía que Nozaki nunca podría tener un momento de paz. El hombre grande que empuñaba un arma se acercó a Nozaki y le preguntó enojado qué estaba mirando. Nozaki comenzó a temblar, pero se mantuvo firme, incluso cuando el imponente hombre se cernía sobre él. El hombre corpulento lo llamó una molestia, mientras que el anciano en el bar les dijo a ambos que si iban a pelear, que lo llevaran afuera. Nozaki se dio cuenta de que mirar directamente al grupo era demasiado conflictivo y que causar problemas en su primer día no sería prudente. Este hombre era fuerte, pero Nozaki no tuvo otra opción y se preparó para una nueva batalla. Esta vez no con puños sino con delicadeza. Se rascó el cuello y se disculpó, diciendo que encontraba al hombre tan impresionante que no pudo evitar mirarlo fijamente. El hombre se quedó en silencio, empezando a parecer convencido por las palabras de Nozaki. Para hacer su mentira más convincente, Nozaki alteró tanto su tono como su comportamiento. Los demás en la mesa observaron, uno de ellos sonriendo. Después de que Nozaki terminó su adulación, esperó para ver si el plan funcionaría. Nadie antes había podido evitar esta situación. Pero Nozaki comenzó a preocuparse cuando el hombre apretó con más fuerza el arma y dijo que Nozaki estaba hablando demasiado. Eso hizo que Nozaki dudara si sus palabras influirían en los aventureros experimentados. Sin embargo, para su alivio, Nozaki descubrió que sus palabras efectivamente fueron efectivas. El hombre corpulento parecía nervioso, y Nozaki se rió internamente de lo fácil que era engañarlo. Continuó el acto invitando al hombre a tomar una copa. Después de 2 horas, solo el grupo en la mesa y Nozaki permanecían en el bar. El hombre estaba borracho riendo y bromeando con algunas mujeres que acababa de conocer.
Mientras todos charlaban, el hombre de la cola de caballo se giró para saludar a Nozaki y se presentó como Al. Nozaki sonrió en respuesta, pero sabía que Al era astuto. Entonces necesitaba ser cauteloso. Al confirmó que el nombre de Nozaki era Yajin, diciendo que era uno con el que no estaba familiarizado. Nozaki explicó su nombre y apariencia, mencionando que su abuela había sido vendida como esclava y había llegado a Rock Cliff desde un lugar lejano. Un niño sentado a su lado intervino y dijo que su hermana también había sido vendida como esclava. Al presentó al niño como Kimon y dijo que no le importara su naturaleza tranquila. Nozaki respondió que estaba encantado de conocer a Kimon, y Al comenzó a preguntarse qué haría el grupo a continuación, ya que el hombre corpulento llamado Gons había desaparecido con las mujeres que conoció. Nozaki le preguntó a Al sobre los alrededores, diciendo que su madre vivía en un pueblo rural y no se había aventurado mucho, por lo que no sabía mucho sobre el mundo. Eso también era mentira, pero Al aún así sacó un mapa regional, señalando la ubicación de Rock Cliff y las áreas cercanas. Nozaki se sintió entusiasmado con la nueva información que estaba aprendiendo. Al norte se encontraba el bosque sagrado, gobernado por un grupo autoproclamado. Al oeste estaba el reino de Aslart, al este el reino de Kreizar y al sur el reino de Mariano. Observó que la frontera más cercana estaba al oeste y lo recordó. Nozaki señaló otro lugar en el mapa y preguntó al respecto. Al explicó que era el Imperio Megad, una nación increíblemente vasta y un gran lugar para vivir si eras un ciudadano común. A medida que avanzaba la noche, los dos hombres continuaron charlando y riendo juntos, mientras Kimon parecía haberse quedado dormido. Al darme cuenta de que era hora de partir, Nozaki subió las escaleras del bar y se despidió de los demás. Al agradeció a Nozaki por una velada divertida. Nozaki entró a una de las habitaciones donde pasaría la noche y se sentó en la cama, revisando el dinero restante en su bolsillo. No quedaba mucho y sabía que con esa cantidad no podía permitirse una armadura decente, por lo que necesitaba encontrar una manera de ganar más dinero rápidamente. Los fondos restantes eran de Bell, quien le había dado algunos antes de separarse. Inicialmente, lo había rechazado, planeando vender lo que cazaba y recolectaba en el camino, y si surgía algún problema, podía simplemente acampar al aire libre. Bell no estaba contento con eso, y dijo que al menos debería tener dinero para vivir. Ella insistió en que simplemente estaba pidiendo dinero prestado, y tendría que devolver el doble cuando regresara. Nozaki enterró su rostro entre sus rodillas, recordando tristemente recuerdos de esa chica. Ese momento casi fue interrumpido por los sonidos de Gons y las mujeres en la habitación de al lado. Al día siguiente, Nozaki estaba listo. Se echó agua en la cara de un pozo cercano y regresó a la posada con un plan. Tenía la intención de unirse al grupo de personas con las que había hablado la noche anterior, sintiendo que les había causado una buena impresión. Se acercó al grupo y dijo que quería unirse a su equipo, declarando su deseo de convertirse en un aventurero como Gons. Sin embargo, Gons entendió mal a Nozaki y pensó que tenía la intención de burlarse de su grupo, dejando a Nozaki completamente desconcertado. Al rápidamente intervino y le dijo a Gons que se calmara, explicando que Nozaki, llamado Yajin, era de una zona rural. Al le preguntó a Nozaki si conocía las estadísticas básicas, a lo que Nozaki admitió que no. Al explicó que las estadísticas de una persona están representadas por la fuerza, la resistencia, la inteligencia, la fuerza de voluntad y la agilidad. Entre ellas, la fuerza y la resistencia son las más importantes para un aventurero. Las estadísticas básicas son los niveles iniciales que tiene cada persona al empezar. Las estadísticas de una persona están determinadas por sus estadísticas básicas y su nivel. Si sus estadísticas básicas son inferiores a las necesarias para un trabajo, no será la mejor opción. Nozaki preguntó cómo determinar las estadísticas básicas, y Al explicó que la fuerza y la resistencia están determinadas por la constitución corporal desde el nacimiento. Al también le preguntó a Nozaki si notaba que todos en la posada, excepto Kimon, eran más altos que él. Gons intervino, diciendo que su grupo no podía superar cierto límite de nivel, por lo que permanecieron en el nivel 6, a pesar de que eran el equipo más fuerte de Rock Cliff. Explicaron que si Nozaki no tuviera un talento especial como Keimon, nunca tendría un lugar en su equipo. Nozaki todavía no quería darse por vencido y preguntó qué era el talento especial. Al explicó que se refería a las habilidades que posee una persona. Y por ejemplo, buscaban a alguien experto en reconocimiento con la habilidad de sentir presencia, ya que esa habilidad era difícil de conseguir.
Nozaki permaneció en silencio por un momento, haciendo que los demás pensaran que estaba distraído, hasta que finalmente habló con ojos esperanzados, diciendo que tenía habilidades en la rama de reconocimiento. Todo el grupo quedó impactado por esta información y comenzó a discutirla. Finalmente, dijeron que no podían simplemente confiar en la palabra de Nozaki sin pruebas. Gons intervino, afirmando que Nozaki tendría que demostrar sus habilidades durante una sesión de entrenamiento. Entonces, Nozaki se preparó para su actuación, mientras los demás en el grupo mostraban sus habilidades uno por uno. Era una visión de la que casi quería apartar la mirada. Kimon usó su habilidad de evaluación para elegir un buen conjunto de armadura. Luego Gons utilizó su intimidación natural para asustar al comerciante. Al sonrió mientras regateaba, como si no estuvieran haciendo nada malo. Al final, el comerciante vendió la armadura al grupo de mala gana. Nozaki terminó con una armadura increíblemente buena a un precio sorprendentemente bajo. Hizo una pausa por un momento y se disculpó con el grupo, agradeciéndoles por darle la oportunidad de realizar la prueba para unirse al equipo y por ayudarlo a comprar equipo. Nozaki confiaba en que pasaría la prueba, por lo que no quería que nadie sintiera que sus esfuerzos eran en vano. Gons le dio una fuerte palmada en la espalda a Nozaki, diciéndole que no se preocupara, porque si fallaba, simplemente le quitarían la armadura a su cadáver y la venderían por dinero. El grupo se fue después de bromear con Nozaki, recordándole la dura naturaleza de este mundo. La prueba se llevaría a cabo al día siguiente, y Gons le deseó a Nozaki una buena noche de sueño. Al día siguiente, el grupo se preparó para salir a una misión, lo que serviría como prueba para demostrar el valor de Nozaki al equipo. Todos estaban listos, pero Nozaki no podía dormir. Comenzaron su largo viaje. Mientras Al revisaba la hoja de misión, solicitó el exterminio de un monstruo parecido a un lobo, conocido como lobo gris, porque había estado atacando al ganado. La misión solo tomaría alrededor de un día, y la comisión, según la evaluación de Al, no era mala. Nozaki se dio cuenta de que la velocidad al caminar en este mundo era diferente a la de su mundo anterior, y el factor más importante en este momento era la resistencia. Pero se pregunta por qué se ha dejado esa misión específica en el tablón de anuncios. Las personas generalmente recibían recompensas al completar las solicitudes publicadas, pero debido a que Gons se quedó dormido, esta era la última misión restante cuando llegaron. Al explicó que los lobos grises normalmente cazaban en manadas de 5, como grupos de 5 o 10. Si la verdadera fuerza de alguien no fuera suficiente, la situación podría volverse desastrosa rápidamente, razón por la cual la gente a menudo evitaba esta misión. Después de caminar un poco más, finalmente llegaron al pueblo. Al entrar, se encontraron con un espectáculo horrible. Las ovejas yacían esparcidas por el suelo, con sus cuerpos destrozados por la feroz manada de lobos. Los aldeanos dijeron que esta no era la primera vez que su ganado había sido atacado, y hoy fue el tercer incidente. Nozaki sintió lástima por los aldeanos, ya que estaban continuamente desgastados por esta terrible situación. Una niña llamada Milla se acercó a su abuelo, quien le estaba explicando la situación, diciendo que quería hacer una tumba adecuada para las ovejas. Parecía que tenía un vínculo estrecho con las ovejas asesinadas y seguía llorando por sus muertes. Si esta situación persistiera, la aldea quedaría destruida. El abuelo pidió ayuda a los aventureros en cualquier forma posible. Al respondió que necesitaban más detalles antes de poder ayudar. El anciano llevó a Al a algún lugar para explicarle la situación más detalladamente, mientras Al les dijo a los demás que esperaran aquí mientras él reunía más información. Gons no dijo nada más, ya que confiaba plenamente en las habilidades de negociación de Al. Si algo salía mal, rechazarían la misión y se marcharían. Mientras esperaban, Nozaki y Gons montaron guardia, alerta ante cualquier suceso inusual. Gons notó que Nozaki se preguntaba por qué necesitaban estar en alerta máxima, cuando los aldeanos a su alrededor parecían muy amigables. Pero antes de que Gons pudiera explicar más, Al regresó después de hablar con el anciano y se acercó a ellos. Gons preguntó cómo iban las cosas, y Al respondió que continuarían con la misión. Los monstruos estaban al este del bosque, y todo el grupo se preparó para dirigirse en esa dirección. Al continuó explicándole a Nozaki que debía recordar que el solicitante podría mentir para que la misión pareciera más fácil o prometer una recompensa mayor. En tales casos, la responsabilidad recaería en ellos y en nadie más. Nozaki se dio cuenta de que en este mundo duro, tuvo que asumir la responsabilidad de su propia vida. Cuando el grupo llegó al bosque, se prepararon para la batalla potencial.
Gons declaró que esperarían fuera del bosque mientras Nozaki entraría primero para localizar la guarida de los lobos grises y luego regresaría para informar sus hallazgos. Al le indicó a Nozaki que siempre usara sus habilidades de sigilo, ya que ser descubierto antes de encontrarlo causaría serios problemas. Antes de que Nozaki partiera, Kimon lo llamó y le dijo que lo diera todo, provocando una ligera risa de Al ante el estímulo. Nozaki también entendió que si tenía éxito, ayudaría a Kimon a evitar esta misión. Cuando Nozaki entró en el bosque, había pasado mucho tiempo desde que había regresado a un lugar con tantos árboles, desde que vivió en el bosque durante los primeros 3 meses después de llegar a este mundo. Aunque alguna vez estuvo muy familiarizado con el bosque, esta vez se sintió fuera de lugar, como si todo hubiera cambiado de una manera que no podía explicar. Nozaki recordó que los lobos grises serían mucho más grandes que los de su mundo anterior y ciertamente tenían un agudo sentido del olfato. Se sacudió de sus pensamientos y se recordó que este bosque no era su hogar. Su prioridad ahora era eliminar el olor de su cuerpo. Miró a su alrededor en busca de plantas que pudieran ayudar a enmascarar su olor, y vio un trozo de menta cerca. Nozaki comenzó a frotarse las hojas de menta por todo el cuerpo, camuflando con éxito su olor. Pensó que cuando regresara, les diría a Gons y a los demás que hicieran lo mismo. Parado quieto. Nozaki se centró en mejorar sus sentidos y utilizó su habilidad sensorial al máximo de su capacidad. Dejó de lado todo lo que le rodeaba y trató de encontrar pistas que condujeran a la guarida de los lobos grises. Aunque podía sentir vagamente la presencia de animales cerca, identificar un monstruo específico solo con esta habilidad era un desafío. Recordó la información que Al le había proporcionado sobre los lobos que se movían en manadas. Aprovechando esto, Nozaki comenzó a observar y descubrió grandes huellas en el suelo. No solo de una criatura, sino de muchas. Usó su habilidad de detección una vez más. Y se sobresaltó al detectar 5 presencias cercanas. Siguiendo el rastro que conduce a esas 5 señales, Nozaki finalmente se acercó a la guarida de los lobos. Viendo las feroces bestias a lo lejos, rápidamente se volvió e informó a los demás, llevándolos al lugar donde había encontrado a los lobos. Todo el grupo se sintió orgulloso de las habilidades de Nozaki. Le preguntaron a Al sobre el próximo plan. Y Al preguntó si Nozaki estaba seguro de que los lobos eran los únicos enemigos, a lo que Nozaki confirmó. Al sonrió, diciendo que era hora de desatar y mostrarle a Nozaki la verdadera fuerza del equipo, ya que no querían que un recién llegado los subestimara. Al le ordenó a Nozaki que observara desde la distancia y presenciara cómo luchaban contra los lobos. El grupo entró silenciosamente a la cueva, habiendo hecho ya planes con Nozaki. Cuando los lobos los detectaran, Nozaki haría una señal para comenzar la batalla. Nozaki observó de cerca y pronto notó que un lobo comenzaba a moverse. Saltó e indicó al grupo que habían sido descubiertos, pidiendo a Kimon que actúe. Kimon sacó su arco y disparó una flecha que alcanzó el ojo de un lobo, cargando. Inmediatamente después, Gons corrió hacia el lobo, levantando su hacha y dejando escapar un grito de batalla antes de lanzarla hacia la bestia. Cuando Gons retiró su hacha, escuchó los ladridos de 2 lobos más saliendo de la cueva. Corrieron directamente hacia él, pero Gons permaneció imperturbable. Inmediatamente partió a otro lobo en 2 con un poderoso movimiento de su hacha. Nozaki quedó asombrado por las habilidades de Gons cuando rápidamente derribó a 2 lobos. Sin embargo, el único problema fue que los grandes movimientos de Gons casi permitieron que otro lobo lo mordiera. Pero justo antes de que eso pudiera suceder, Al entró corriendo y bloqueó el ataque con su escudo, enviando al lobo a volar. Nozaki se dio cuenta de la estrategia que estaba empleando el grupo. Gons hizo movimientos grandes y poderosos para golpear con fuerza, mientras que Al compensaba cualquier apertura y protegía a Gons de ataques inesperados. Estaban rodeados por 3 lobos más, pero nada fue difícil para el equipo, ya que Kimon y Al restringieron hábilmente los movimientos de los enemigos. El último lobo se tambaleó, con flechas incrustadas en sus extremidades, mientras Gons permanecía erguido sobre él, listo para asestar el golpe final. Bajó su hacha y le cortaron la cabeza al lobo, finalizando la batalla con victoria para el grupo. Nozaki miró con asombro, mientras el equipo más fuerte de Rockcliff mostró su poder. Los feroces cadáveres de lobos yacían esparcidos por el suelo, y todo el grupo se mantuvo orgulloso después de la batalla. Nozaki estaba sudando, sintiendo su formidable fuerza mientras derrotaban a 5 lobos en un abrir y cerrar de ojos.
Permaneció asombrado hasta que Gon se acercó y le preguntó qué estaba mirando, recordándole que su trabajo no había terminado y que necesitaba contribuir seriamente como recién llegado. Se pidió a cada persona que ayudara trayendo un cadáver de lobo. Trasladaron los cuerpos de los lobos grises a un río cercano para comenzar la disección y recolectar materiales. Nozaki ayudó a Kimon en el proceso de desmantelar al lobo y aprendió más de él. Cuando regresaron al pueblo, el cielo se había oscurecido. Mientras los aldeanos celebraban el éxito de los aventureros, aconsejaron al grupo pasar la noche para máxima seguridad. Nozaki se preguntó si los demás notaron que estaba cansado, pero rápidamente descartó ese pensamiento y volvió a charlar con los aldeanos. Un aldeano preguntó si Nozaki había sido quien había encontrado la guarida de los lobos por sí solo, pero Nozaki respondió humildemente que no había hecho mucho. La chica Milla de antes corrió hacia Nozaki, sonriendo en agradecimiento y llamándolo tío. Su abuelo inmediatamente le recordó la forma en que se dirigió a él, mientras Nozaki solo podía reír suavemente. Con esto, Nozaki había pasado con seguridad su primera batalla como aventurero, abriendo muchas oportunidades para nuevos viajes en el futuro. Al día siguiente, Nozaki esperó ansiosamente la recompensa después de... y el grupo completó la misión. Le entregaron una bolsa de dinero y Nozaki les agradeció en voz alta, preguntándose si la cantidad que dieron era realmente exacta. El grupo creía que esta suma era suficiente para mantener cómodo a Nozaki durante una semana antes de que tuviera que buscar otro trabajo. Gons le aseguró a Nozaki que se merecía ese dinero por sus contribuciones en la batalla contra los lobos grises. Al y los demás se despiden de Nozaki, dándole la libertad de hacer lo que quisiera durante el resto del día. Mientras los tres desaparecían rápidamente en la ciudad para atender sus propios asuntos, Nozaki se quedó atrás, reflexionando sobre sus próximos pasos. Recordó cómo los otros miembros lucharon durante la misión, entendiendo que arriesgar la vida era parte de ser un aventurero. Pero sintió una tensión mental inusual, incluso mientras estaba afuera observando la batalla. Nozaki tenía la intención de reflexionar sobre el futuro y buscar la misma tranquilidad que Al y los demás, pero su línea de pensamiento fue interrumpida por el gruñido de su estómago vacío. Esa se convirtió en su máxima prioridad. Nozaki regresó al restaurante y pidió para él un pollo entero asado con verduras. El camarero se disculpó por el retraso, y Nozaki inmediatamente comenzó a comer, agradeciéndole. Mientras le daba un mordisco, se dio cuenta de que este plato sabía mucho mejor que cualquier cosa que hubiera comido en este mundo. El camarero le preguntó su opinión y le explicó que los ingredientes para esta comida eran bastante caros. Nozaki inesperadamente declaró que gastaría todo su dinero en comida, ya que para un aventurero el cuerpo era el activo más valioso. El camarero sonrió ante sus palabras y notó que Nozaki era uno de los pocos que no buscaba consuelo solo en el alcohol y las mujeres. Sin embargo, advirtió a Nozaki que este camino sería difícil, ya que almacenar carne y verduras era arriesgado debido a la caza de monstruos o los altos impuestos a la recolección de verduras. Ella sugirió que Nozaki tendría que ganar dinero adecuadamente si quería seguir disfrutando de comidas deliciosas. Y eso fue precisamente lo que decidió hacer. Nozaki continuó asumiendo misiones del gremio de aventureros con la ayuda de Al y los demás. En una misión, se ofreció como voluntario para actuar como cebo para atraer a una criatura parecida a un avestruz a un área rodeada. Cuando la criatura estuvo dentro del alcance, Al le hizo una señal a Kimon, y el niño soltó la flecha preparada. Golpear al monstruo en el ojo y aturdirlo. Nozaki corrió hacia Gons, creando espacio para que Gons mueva su hacha y decapite a la criatura. El grupo elogió a Nozaki, que todavía se llamaba Yajin, por hacer un excelente trabajo como cebo. Nozaki había completado muchas misiones con el grupo y se coordinaba cada vez mejor con ellos. Después de un tiempo, regresaron y celebraron una fiesta después de terminar una misión. Nozaki estaba entusiasmado con la comida, pero Al le recordó que se calmara, ya que este no era un banquete de nobles, y le preguntó si Nozaki había gastado todo su dinero en comida. Nozaki explicó que para un aventurero la salud era lo más importante. El grupo lo encontró bastante extraño, pero todos disfrutaron la comida juntos. Nozaki y Gons comenzaron una discusión alegre sobre contar algo. Nozaki creía que el número era 15, pero Gons solo podía contar hasta 10, lo que dejó a Nozaki confundido. Gons explicó que solo tenía 10 dedos. Nozaki se rió y dijo que Gons podía contar hasta 20 si también usaba los dedos de los pies. Sin embargo, Nozaki inmediatamente se arrepintió de su broma
cuando vio la expresión sombría en el rostro de Gons. Pero fue solo una falsa alarma cuando Gons levantó el pie para inspeccionarlo, antes de darle a Nozaki un visto bueno como cumplido por su consejo. Ese día llegó a su fin cuando Nozaki caminó por el pasillo, sintiéndose lleno después del banquete, hasta que miró por la ventana y notó el paisaje desde allí. Pensó que se había acostumbrado a la vida en Rock Cliff, hasta que un día recibieron una nueva solicitud. Esta vez, la petición volvió a estar relacionada con los lobos grises. Al dijo que era una petición idéntica a la anterior: eliminar a 5 lobos grises. Pero les preocupaba que esta vez pudiera ser diferente, aunque antes todo parecía fácil. Cuando el grupo llegó al pueblo, fueron recibidos por un anciano, quien comenzó a explicar la situación desde el principio. Nozaki no estaba demasiado preocupado, ya que todo parecía estar desarrollándose como la última vez. Mientras se acercaban al bosque, y esperó a que Nozaki localizara la guarida, salió y contó que había encontrado la guarida de los lobos. Pero esta vez necesitaban atraerlos para tener una mejor oportunidad en la batalla, ya que el área tenía pasto espeso frente a la guarida. Al expresó sus dudas sobre este plan, sugiriendo que era demasiado peligroso. Pero Nozaki se mantuvo firme y afirmó que su misión como explorador era actuar como cebo y esperaba que el grupo confiara en él. Después de pensarlo un poco, Al aceptó el plan, pero advirtió a Nozaki que no debía morir bajo ninguna circunstancia. Nozaki encontró un animal pequeño y lo mató, y usó su sangre como cebo para atraer a los lobos fuera de la guarida. Los gruñidos estallaron, y un lobo salió de la oscuridad, corriendo hacia Nozaki. Él sonrió, sabiendo que la persecución estaba por comenzar. Los 5 lobos grises surgieron tras Nozaki. Mientras corría hacia la salida que había descubierto antes, Al y los demás esperaron fuera del bosque, con las armas preparadas. Un pájaro voló y se posó en una roca junto a Kimon antes de alejarse confundido, cuando Al comenzó a pensar que Nozaki llegaba tarde. Pero en ese momento, Nozaki salió del bosque y gritó a todos que se prepararan para la batalla. Los 3 hombres sonrieron antes de prepararse para pelear. Cuando los lobos comenzaron a salir del bosque, el grupo no tuvo problemas para lidiar con los lobos, derribando rápidamente a los 5. Sin embargo, la situación no podía permanecer así por mucho tiempo. Nozaki de repente sintió que múltiples entidades se acercaban desde la distancia. Abrió mucho los ojos con confusión y miedo, tratando de alertar a los demás de que los refuerzos enemigos estaban en camino. Cuando se le preguntó cuántos, Nozaki declaró que se acercaban 10 lobos, dejando a Al y Gons atónitos. Si bien el mayor número de lobos representaría un desafío, lo que preocupaba aún más a Nozaki era la criatura en el medio, con una presencia completamente diferente a la de los lobos grises. Nozaki comenzó a preguntarse qué haría en esta situación. Darse cuenta de que luchar contra esa criatura era casi imposible. Gons le preguntó a Al si debían retirarse, pero Al dijo que no sería posible irse sin eliminar a los 5 lobos actualmente presentes. Nozaki se quedó allí, contemplando la batalla, y en un momento consideró priorizar su propia vida abandonando a los demás. Se preparó para huir, pero luego se detuvo, y sus pensamientos cambiaron rápidamente. Nozaki sintió que toda la situación era culpa suya como explorador, y esta responsabilidad lo obligó a hacer algo para evitar vivir con el arrepentimiento de abandonar a sus compañeros. Cargó hacia adelante, declarando que apoyaría al grupo, listo para patear al lobo, a pesar de que nunca antes había luchado contra un monstruo de 4 patas. Creía que la patada sería efectiva, tal como lo había sido antes con otros monstruos. Sin embargo, el lobo lo esquivó rápidamente, reaccionando con una velocidad impresionante y lanzándose detrás de Nozaki, preparándose para atacarlo desde su punto ciego. Nozaki sabía que ser golpeado sería peligroso, así que rápidamente saltó hacia un lado, rodando sobre el césped antes de levantarse. Al gritó una advertencia sobre el nivel de peligro. Pero Nozaki estaba demasiado concentrado en encontrar una oportunidad para atacar directamente al lobo. Observó los movimientos del lobo mientras se detenía, antes de abalanzarse sobre él nuevamente. Nozaki aprovechó la velocidad del lobo, y contrarrestado con éxito, matando al monstruo de una patada, enviándolo a volar y retorciéndose en el suelo. Se sintió más seguro de sus habilidades de lucha al darse cuenta de que, si bien los lobos eran muy rápidos, les faltaba resistencia. Nozaki se dio vuelta y notó 2 lobos más, pero ya era demasiado tarde. Al y Gons ya habían derrotado a los 2 últimos lobos del grupo de 5,
Le preguntó a Nozaki si había terminado con el lobo con el que estaba luchando, mientras se preparaban para retirarse. Sin embargo, Nozaki miró hacia atrás y vio que había lobos más frente a ellos. El grupo permaneció en silencio, enfrentado a la nueva manada de lobos, hasta que Al notó un lobo en medio del grupo. Al comenzó a explicar que era muy raro que apareciera un lobo negro entre los lobos grises, ya que era una versión superior. El lobo negro respiró hondo y levantó la cabeza, dejando escapar un fuerte aullido. Nozaki sacó un pequeño cuchillo de su espalda, listo para la inminente batalla. Todos los lobos grises cargaron contra el grupo simultáneamente. Gon sonrió, alzó su hacha y gritó que no había salida. Tendrían que luchar con todas sus fuerzas. Nozaki apretó los puños, sosteniendo el cuchillo en una mano, observando la situación en silencio. Notó que el lobo negro no se sumó al ataque. En cambio, parecía estar mirando desde la distancia. Cada miembro del grupo tuvo que enfrentarse a sus propios lobos. 2 lobos avanzaron hacia Nozaki, gruñendo antes de abalanzarse sobre él. Él los esquivó, pero los lobos continuaron su ataque, sin darle un momento de descanso. Otro lobo cargó inmediatamente tras el primero, dejando a Nozaki incapaz de esquivarlo. Sus dientes le hicieron un corte en la pierna mientras pasaba corriendo. Y en ese momento, se dio cuenta de que un tercer lobo venía para atacar a continuación. Los 3 lobos comenzaron a rodear a Nozaki, manteniendo la distancia mientras él entendía que solo estaban jugando con él, manteniendo espacio después de cada golpe para aplicar presión. Nozaki notó que los movimientos de estos lobos eran completamente diferentes a los de los lobos grises que había encontrado antes. Se preguntó si esto se debía a que el lobo negro observaba desde lejos. A pesar de los esfuerzos de Nozaki por defenderse, sabía que perder sangre sería un obstáculo importante si la pelea se prolongaba. Se sintió frustrado al darse cuenta de que morir a manos de estos lobos era una posibilidad real, después de todo el dolor y sufrimiento que había soportado, incluido el hecho de haber sido traído a este mundo. Decidió que tenía que sobrevivir, tenía que matar a estos lobos. Un lobo cargó hacia él, y Nozaki supo que tenía que correr el riesgo de ser atacado. Tener una sólida oportunidad de contraatacar. Corrió hacia el lobo, usando el cuchillo para cortarle la garganta, matándolo con éxito, incluso cuando le arañaron la cara. En ese momento, otro lobo se abalanzó sobre él, mordiendo con fuerza la pierna de Nozaki, haciéndolo tropezar y luchar de dolor. Apretando los dientes de dolor, levantó el cuchillo y lo apuñaló en la cabeza del lobo que lo estaba mordiendo, acabando con su vida. En ese momento, el último lobo saltó directamente hacia la cara de Nozaki. Tuvo que golpearle la cabeza con la mano, lo que provocó que sus dientes y garras le arañaran el brazo y la frente. Su cuchillo cayó al suelo, y la sangre comenzó a gotear de su rostro, nublando uno de sus ojos, pero aún así se mantuvo firme. Nozaki sabía que podía arreglárselas sin el cuchillo, pero el estado de sus heridas se estaba convirtiendo en un problema. Pensó por un momento, tratando de encontrar una manera de atacar y matar al lobo de un solo golpe, hasta que recordó algo que había escondido en su ropa para situaciones como esta: una moneda de plata y algunas especias. Rápidamente sacó la moneda de su camisa y se lo arrojó a la cara del lobo, aturdiéndolo. Esto le dio a Nozaki la oportunidad de darle un puñetazo en la cara al lobo, bajándolo. Sintió que había completado su tarea, pero un repentino escalofrío lo invadió al recordar al lobo negro. Se dio la vuelta, pero ya era demasiado tarde. El lobo negro había saltado,